Buenos días. Les damos las bienvenidas desde el Politics Center Academy con motivo del coloquio inaugural del Centro de Estudios de Teoría y Filosofía Política. El Politics Center Academy es una organización, una institución adscrita a la Florida Global University con sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Y en el día de hoy tenemos un evento muy especial para mí, que es como les decía, la puesta en marcha del Centro de Estudios de Teoría y Filosofía Política, al frente del cual está un académico extraordinario que es el doctor Omar Noria. El doctor Omar Noria, además de ser el coordinador del Centro de Estudios de Teoría y Filosofía Política, fue mi profesor durante mi maestría y doctorado en la Universidad Simón Bolívar, y además es mi amigo de muchos años. Es una persona a la cual admiro mucho, con unos atributos académicos extraordinarios, un investigador muy centrado dentro de los estudios de teoría y filosofía política. Es un experto en el área de representación política. Y bueno, estamos seguros que vamos a hacer una acción muy importante o muy interesante desde el Centro de Estudios de Teoría y Filosofía Política, ¿verdad? Igualmente nos acompañan hoy dos amigos, dos extraordinarios académicos, el doctor José Vicente Carrasquero, que también fue mi profesor en la Universidad Simón Bolívar, y que hoy en día se encuentra viviendo acá en Estados Unidos. Es matemático con maestría y doctorado en ciencia política, es un experto en opinión pública, e igualmente tenemos con nosotros a un tercer amigo, el doctor Carlos Kohn, quien es un experto en filosofía política. Nos conocimos hace ya muchos abriles, cuando el Observatorio Hannah Arendt empezó sus actividades en el año 2012, perdón. Desde allí... No, 2006. Desde esa época nos conocemos, hemos compartido en diversos foros, diversas actividades, hemos estado juntos en Brasil, en los encuentros, en el ciclo Hannah Arendt que realiza la Universidad Estadual de Londrina, etcétera. Hoy en día, Carlos, jubilado ya de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela, al igual que José Vicente y Omar desde la Universidad Simón Bolívar. Hoy en día Carlos Kohn se encuentra residenciado en Panamá, y desde allí pues Omar Noria ha tenido la muy buena idea de invitarlo a participar en este coloquio. Era simplemente darle a todos, ponentes y participantes, nuestra bienvenida desde el Politics Center Academy. Desde un saludo les manda el rector de la universidad, el doctor José Gerardo Guarisma Jr., y el vicerrector académico, el doctor René Aguirre, que está a punto de ser papá nuevamente, René Aguirre. Y le damos así también nuestra cordial bienvenida a todos los participantes que paulatinamente se están integrando a la transmisión. Esta transmisión va a ser editada por nuestro productor Alberto Herrera y puesta en las redes, etcétera. En esta oportunidad, como tenemos un coloquio inaugural, el coloquio es gratuito, abierto a toda la comunidad académica interesada, ¿verdad? Y así, bueno, bienvenidos todos, bienvenidos los ponentes, el agradecimiento, bienvenidos Omar, José Vicente y Carlos a esta actividad del Centro de Estudios de Teoría y Filosofía Política, y seguidamente le doy la palabra a Omar Noria, quien es el moderador de esta actividad. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los amigos invisibles, y
Bueno, darle las gracias al rector y a las autoridades de la Global University, igualmente al director del Politics Center Academic, el doctor Alejandro Oropesa, y darle la bienvenida a mis amigos y colegas de la universidad, el profesor Carlos Kohn y el profesor José Vicente Carrasquero, académicos de larga data en las universidades Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, la mecánica del programa está contemplado que sea Carlos el primer ponente con una ponencia que él ha titulado Pensar la polis. ¿Qué se espera de un ciudadano virtuoso? Como segundo ponente estoy yo con un título de la ponencia llamada El oficio del ciudadano. Y cierra el profesor Carrasquero con una ponencia titulada Redes sociales como representación del espacio público. Vamos a tener 25 minutos máximo para leer nuestras ponencias y luego a través de YouTube los que estén participando y quieran formular algunas reflexiones y algunas preguntas, pues podrán hacerlo a través de esta plataforma de YouTube que hemos colgado en las redes sociales anteriormente para que los que quieran intervenir puedan hacerlo, tener acceso a este programa, este coloquio virtual, y luego entonces iremos, en la medida de lo posible, respondiendo sus preguntas y sus intervenciones a través de nuestro colega y amigo, el doctor Alejandro Oropesa. Bueno, le damos entonces la oportunidad para su presentación al profesor Carlos Kohn. Muchas gracias por la invitación. Tal como lo mencionó mi amigo y colega Omar Novia, el título de la ponencia es Pensar la polis, ¿qué se espera de un ciudadano virtuoso? ¿Qué es la polis? Ciudad. Comienzo con una breve introducción sobre la problemática tal como yo la concibo, ¿no? La acción concertada de los ciudadanos en el ágora y un apropiado entorno ético-discursivo, arguye Aristóteles, es un mecanismo indispensable para el desarrollo de una vida buena. Es un bien o fin intrínseco sin el cual la existencia humana quedaría imperfecta. Casi 24 siglos después, el rol de las virtudes y vicios públicos sigue ocupando un lugar de singular importancia en el ámbito de las preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo con relación a la representación política. Tanto en un nivel macro como en el micro, las sociedades multiculturales demandan hoy más que nunca la práctica de aquellos valores que han de inspirar el marco jurídico institucional y las reglas del comportamiento social de toda polis que desee guiarse por patrones cívico-democráticos. Empero, además de responder a una necesidad forzada por motivos de una coyuntura cultural o política, la defensa y promoción de virtudes públicas requiere de una nueva argumentación, toda vez que el edificio de la razón y sus presupuestos metafísicos se han venido resquebrajando como consecuencia del así mal llamado advenimiento del fin de las ideologías. Mi tesis es que a pesar de que pareciera que los principios sólidos se han desvanecido, podemos recurrir a algunas perspectivas subversivas, como diría Marcuse, o emancipatorias, además que nos permitan invocar a la actividad del pensar dentro de la teoría política y la incardinación de valores cívicos como categorías nodales de la praxis ciudadana.
Cito las excelsas e inmejorables palabras de Montesquieu: a diferencia de los gobiernos despóticos que instauran el orden sobre el temor de los súbditos e incluso suavizan la falta de libertad con el estímulo de la benevolencia, en la República la principal, por no decir la única, fuente de legitimación del orden político es la virtud de los ciudadanos. Fin de la cita. En esta ocasión, por razones de tiempo, solo me limitaré a bosquejar el aporte de quien para muchos fuera la filósofa política más prominente del siglo XX, Hannah Arendt. En contraposición a las éticas monológicas instrumentalistas, esta autora enarbola la bandera de la crítica rotunda a la idea que aún nos impregna de que existen fundamentos últimos que rigen y le dan sentido a la opción humana. Y como corolario, ella niega cotidianamente la posibilidad de que podamos conocer y enunciar verdades universalmente verosímiles para todo tiempo y lugar. Según Arendt, para comprender sucesos del mundo público y elucidar los significados más pertinentes de las acciones de los hombres, cuando cristaliza un nuevo fenómeno político se necesita, cito, el elemento de la purgación contenido en el pensamiento, la mayéutica socrática que saca a la luz las implicaciones de las opiniones no examinadas y por lo tanto las destruye, valores, doctrinas, teorías e incluso convicciones, pues esta destrucción tiene un efecto liberador sobre otra facultad humana, la facultad del juicio, la más política de las capacidades mentales del hombre. Fin de la cita. Es decir, pensar lo que hacemos. En efecto, tanto la Weltanschauung antigua como la moderna compartieron en general la creencia de que era factible postular y validar certidumbres que fueran incólumes a la contingencia de nuestra experiencia. Así, mientras el mundo antiguo y medieval creyó que la verdad se puede fundamentar apelando a una explicación mitológica o religiosa, por ejemplo, la voluntad divina, el mundo moderno lo imitó partiendo de una interpretación subjetiva de la razón, el cogito. Los principales paradigmas del pensamiento ético y político moderno, el justnaturalismo, el liberalismo, el marxismo y el funcionalismo compartieron y siguen manteniendo en lo esencial el proyecto ilustrado sugestionado por la idea de que el desarrollo de la razón científica habría de destruir los axiomas que configuran la experiencia humana, a lo cual Richard Rorty efectúa una crítica similar a la de Arendt cuando insiste que, cito, los individuos son capaces de reconocer que una de las virtudes de un Estado moderno democrático es que éste es inmune a las creencias filosóficas privadas. Fin de la cita. Es desde esta perspectiva que Rorty afirma que la democracia precede a la filosofía, en el sentido de que ella no necesita de fundamentos metafísicos. Solo la práctica de la democracia le puede proveer su propia justificación. Coincido con los autores mencionados en que la cuestión ya no puede ser más encontrar un principio rector o hilo conductor, sea este el individualismo positivo, la felicidad, la desigualdad o el progreso, que justifique y se convierta en la razón de ser de las virtudes cívicas. Estas, por el contrario, deben asumirse como una condición para la participación política de los ciudadanos. En este tenor, Hannah Arendt le confirió la primacía al discurso y a la acción por encima de los procedimientos, lo cual significaba no supeditar la representación política o el sufragio a instancias como, por ejemplo, la voluntad de las élites que pudieran perpetuar algún fraude o manipulación. Una buena síntesis de la posición arendtiana en torno al modo de interpretar la democracia la podemos encontrar en la siguiente definición de Benjamin Barber. Cito: la democracia fuerte,
descansa en la idea del autogobierno, de una comunidad de ciudadanos que se encuentran unidos no tanto por intereses homogéneos como por una educación cívica que los capacita para asumir propósitos comunes y para ejercer la mutua acción en virtud de sus actitudes cívicas y de las instituciones participativas más que por su naturaleza buena. Fin de la cita. Empero, esta perspectiva no fue asumida por la filósofa judeo-alemana solo como un deber ser. Es la acción que deben asignarse los ciudadanos virtuosos, para lo cual necesitan optimizar sus facultades como el pensar y la capacidad de juicio y profesar determinados fines como la libertad, la igualdad y la solidaridad que constituyen los valores cardinales de la democracia. Paso al segundo punto, la promesa de la política. Comienzo con una cita de Arendt. Si comprendemos lo político en el sentido de la polis, su objetivo o razón de ser sería el establecer y conservar un espacio en el que pueda mostrarse la libertad como virtuosismo. Es el campo que la libertad es una realidad mundana, expresable en palabras que se pueden oír, en hechos que se pueden ver y en acontecimientos sobre los que se habla. El valor que intrínsecamente nos capacita para actuar libremente es indispensable, porque en política lo que se juega no es la vida, sino el mundo. Fin de la cita. La política es asumida por Arendt como una actividad que empodera a cada ciudadano a construir su identidad por medio de sus discursos y sus acciones, y más específicamente la define como el espacio de aparición público que posibilita al individuo a presentarse como los otros, ante los otros, en calidad de sujeto con una identidad propia, la cual es reconocida por los otros. El public realm es el ámbito donde los agentes en su actuar y dialogar juntos revelan quiénes son y qué mundo desean. Es el lugar en el que se da el reconocimiento de unos y otros como ciudadanos iguales y diferenciados a la vez. El ciudadano virtuoso, entonces, es aquel que tiene el coraje para aparecer públicamente y armarse de la libertad necesaria para actuar. Empero, la autora de On Human Condition añade a esa acción libre el juicio, el cual le proporciona al ciudadano no solamente la voluntad para actuar, sino también la capacidad de pensar críticamente sobre los hechos relevantes acaecidos. El juicio político es el que atiende a las acciones y sus motivaciones, pondera las consecuencias de los acontecimientos y los evalúa mediante una argumentación pública. El resultado de esta comprensión conllevaría al acuerdo para promover experiencias educativas que desarrollan la facultad de pensamiento de los ciudadanos y la disposición a participar concertadamente en la búsqueda de la libertad pública, es decir, del bien común. La promesa mutua conduce a decidir el curso de la acción, al tikkun olam, enmendar el mundo. Para Arendt, son respeto a la distintividad humana y la capacidad de llegar a acuerdos, la sustancia del discurso y de la acción pública. Pero ello no implica que todos y cada uno de los involucrados terminen cediendo en aras de un consenso mínimamente aceptable, el cual en realidad deja siempre algún resabio de insatisfacción. Solo aquellos afectados por las normas regidas por el asentimiento consideran que sus opiniones políticas deben tomarse en cuenta a la hora de lograr un entendimiento ad hoc en torno a sus necesidades y obligaciones como miembros de una polis, porque han sido convencidos por los argumentos aducidos de que el rol de las normas ha de satisfacer intereses generalizables, aunque estos siempre serán efímeros. Esta convicción común de asociaciones concertadas incide en la aceptación tácita de obligaciones mutuas y por ende el acuerdo logrado es políticamente legítimo y no es consecuencia de una usurpación de la voluntad libre de los individuos
por parte de una élite. Es este clamor por la pluralidad la que aleja a Arendt de manera tajante de toda concepción de consenso racional, entre paréntesis y comillas solapante, universalmente válido. Por ejemplo, el velo de ignorancia acuñado por John Rawls en su teoría de la justicia. La filósofa judeo-alemana sostiene que el poder comunicativo solo puede validarse en el debate público de opiniones y en los compromisos adquiridos. No basta con apelar a una comunidad ideal de diálogo, como diría Habermas, y por lo tanto es plural, eminentemente contingente, endeble pero reconstruible, sin que sea necesario restringir el discurso a los parámetros impuestos por criterios de la racionalidad formal. Es decir, Arendt, al contrario que Habermas, no estaba dispuesta a prohibir la formación de opiniones motivadas por la estructura de nuestra personalidad, por la defensa de intereses políticos e ideológicos, por prejuicios e incluso por ignorar. A su juicio, no solo son legítimos los actos de habla que provienen de la gente letrada, que son aquellos imbuidos de racionalidad, también lo son los emitidos por cualquier ciudadano de a pie que tenga interés en hacer respetar sus derechos. Al discurso democrático le compete, más que argumentar para lograr consensos, ocuparse en indicar, esclarecer y legitimar las diferencias. En contraposición a la mayoría de las teorías políticas liberales, sean estas procedimentales o deliberativas de cuño normativista, las cuales coinciden en postular la necesidad de un consenso racional, fáctico o hipotético previo que sirva de punto de partida para el establecimiento de una sociedad bien ordenada. Arendt sostuvo que la representación política no es un pactum que antecede a la democracia, sino que ésta se da como resultado del compromiso o promesa mutua de hacer frente colectivamente a las dificultades que se presentan en la resolución satisfactoria de las mismas. Por lo tanto, los ciudadanos deben estar preparados, esto es pensar, asumir responsabilidades y participar en la esfera pública para afrontar cualquier contingencia. La democracia en clave arendtiana no es una forma de gobierno ni tampoco es un mecanismo o procedimiento para legitimar a la representación política que ganó unas elecciones por manipulación o no de una mayoría de la voluntad popular, sino que es ciertamente una forma de vida de una sociedad que debe envalentonarse, que debe dirimir concertadamente sus perennes conflictos si no quiere degenerar en una dictadura totalitaria. Esta concepción de la democracia no es un mero desideratum. Ya acontece allí donde los ciudadanos no aceptan que se les dé una identidad preestablecida por funcionarios del Estado o ideólogos de movimientos sociales. Al margen de sus vivencias, los ciudadanos conscientes se hayan comprometidos en involucrarse como sujetos activos en la elaboración de la respuesta a la interrogante: ¿quién soy y qué espero dar y recibir de la comunidad política a la que pertenezco? Tal es el modelo sugerido por Hannah Arendt para pensar la polis y la participación de sus ciudadanos en ella. Paso a concluir. Al incorporar nuevas formas de abordar la acción humana y crear un vocabulario nuevo con conceptos metapolíticos tales como espacio de aparición, promesas mutuas, reino público, banalidad del mal, entre otros, Hannah Arendt da cuenta de la experiencia política desde una nueva y original perspectiva que la acercan al pensamiento postmoderno, aunque con la diferencia de que proporciona argumentos radicales sí, bajo la exigencia de que sean intersubjetivamente verosímiles. Y en este sentido mostró por qué lo político es novedoso, heroico, contingente, enfatizando el carácter volitivo de la acción. Es a través de la promesa de la política que tiene lugar el reconocimiento a las diferencias, el diálogo público y la participación colectiva, siendo que el objetivo es el resplandor por amor mundi. Para Arendt, la capacidad humana de pensar se constituye como una fase de un proceso dinámico que es de raíz gregario e interactivo. Así, no
No podemos explicar los actos humanos a partir de un axioma metafísico que existe con anterioridad al proceso de interacción social. No hay una identidad manifiesta previa al proceso por el que empezamos a cooperar con el otro, sino que por el contrario, si tenemos conciencia e identidad, se debe a que previamente hubo diálogo y participación inter homines en la esfera pública, en la que el discurso y la acción se desenvuelven. Arendt afirma que se debe pensar sin barandillas la democracia como proceso de cooperación y no como realización de un programa de gobierno pautado por una autoridad, por más legitimidad que ésta goce. Se debe pensar, cito a Arendt, que tenemos ante nuestros ojos un mundo en común, por lo que lo podemos ver de distintas maneras, pero que nos pertenece y que nosotros le pertenecemos a él. Se debe pensar, añado yo, en cómo lograr, sin acudir a dogmas o procedimientos establecidos, la adquisición de hábitos y valores compartidos por parte de los ciudadanos que posibiliten que el diálogo entre ellos sea siempre respetuoso con la pluralidad de ideas. Es decir, que establezca los lineamientos para preparar al ciudadano hacia el ejercicio de su libertad en la polis, para que aprenda a moldear su propia identidad en un proceso en el que el pensar adquiera la forma del juicio intersubjetivo, capaz de fundar un sentido de koinonía, de amor por el mundo que tenemos en común. Desde luego, la deliberación no opera como su único antecedente, pero sí como la condición de facticidad de las prácticas políticas que configuran el espacio público democrático. A esta operación de pensar le corresponde entonces desempeñar el rol vital de facilitar la comunicación, consolidar la racionalidad intersubjetiva que le es inherente, examinar críticamente las opiniones conflictivas y evitar que sus conclusiones se transformen en dogmas. Esta secuencia que corresponde a las tareas de la educación política no es otra cosa que un desglose de un proceso formativo de la voluntad humana, en modo alguno lineal o anticipable, sino diverso, ilimitado, conformado por múltiples mediaciones, orientado a fomentar el debate y la acción política entre los miembros de una polis, y de este modo conlleve al desarrollo de las virtudes ciudadanas, es decir, concientizarlos a que sean capaces de defender sus derechos y que sean participantes comprometidos con la práctica de la democracia, asumida esta como un proyecto de realización colectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Carlos Kohn. Seguidamente voy a leer mi ponencia y cierra este coloquio virtual el profesor José Vicente Carrasquero. El título de mi ponencia es El oficio del ciudadano. Está dividido en tres partes. Una parte introductoria, luego una consideración sobre ciudadanía, capacidad y representación política, y una indagación, una referencia necesaria a algunos momentos de la historia del oficio del ciudadano, que será muy breve, apenas unas referencias. Comienzo diciendo que la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos, sea personalmente, sea por sus representantes, tienen el derecho de concurrir a su formación. Esta cita es una cita tomada de la Asamblea Nacional Francesa de 1789, donde luego del triunfo de la Revolución Francesa se expresa esta ley de concurrencia para la formación de la voluntad general. La cita precedente ilumina un imperativo universal de inclusión sociológica de clara estirpe rusoniana. Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir a la esfera pública para la formación de la ley. De manera que la ley es el cierre jurídico de la voluntad general. Un proceso complejo en que la idea de deber y de derecho se debaten en una dialéctica de contraposiciones. Esta convocatoria describe además
una igualdad abstracta, la creencia de que la especie humana puede concurrir toda para la formación de los poderes públicos a través de la idea de ciudadanía, que cobra en este enunciado un carácter de universalidad. Históricamente, este imperativo sociológico, la convocatoria de todos los ciudadanos, conforma la inclusión del número versus la razón, y fue consecuencia del momento constituyente de las nuevas naciones modernas y de la aparición de un nuevo orden político que emergió de las experiencias compartidas forjadas con el triunfo de las revoluciones americanas y francesas. Los ciudadanos, nuevo trato otorgado a los hombres, aparecen en el discurso siendo portadores de derechos políticos ontológicamente considerados para la participación en la esfera pública. Derechos concebidos como valores sustantivos de la libertad política moderna, sobre la base de los derechos naturales proclamados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres, iguales en derecho. ¿Qué suponía esta convocatoria universal para la formación de la ley? Que la ley podía ser un acto de la razón. El hombre era capaz de pensarse a sí mismo en la soledad de sus pasiones para la construcción de la voluntad general, en una suerte de sinalagnia, de qui pro quo. ¿Qué puedo dar a los otros y qué puedo exigir a los otros hombres en derecho? Como la definió Diderot al momento de enunciarla. Percibir a los hombres como una totalidad bajo una teoría normativa de homogeneidad jurídica y un sistema de pactos y garantías de derecho expresa el alcance de la ley, su naturaleza como expresión de que la vida buena surge en las relaciones de comunidad, a los fines de permitir y asegurar solo la participación política de los ciudadanos más ilustrados y de los propietarios en la formación de los poderes públicos. La suerte de la República no podía caer en manos serviles. Personas sometidos a un estado de minoridad política y a una autoridad tutelar ajena a la propia voluntad del sujeto. Toda vez que se exigía al ciudadano evidencias de industriosidad que hicieran manifiesto sus niveles de autarquía económica o sustentación y superar con ellos, gracias al trabajo, los estados de domesticidad. Este fue el argumento censitario. El otro requerimiento de capacidad se basó en la concepción de que la ciudadanía, más allá del ciudadano elector que podemos leer en la convocatoria de formar la ley, significaba el ejercicio pleno de elegibilidad y de un proceso práctico de perfectibilidad jurídica y política de capacidad del ciudadano. De manera que este imperativo numérico que leemos al principio se debatía en la realidad política entre dos lógicas, una lógica de inclusión social y exclusiones políticas y una lógica política para la deliberación democrática. Pero, ¿cuál es la dimensión y alcance de la exigencia de capacidad ciudadana? ¿O fue solo una treta ideológica de la burguesía liberal? ¿Por qué los requerimientos de capacidad para el ejercicio del ciudadano en la vida en comunidad? La respuesta a esas preguntas, en mi opinión, es que para pensar la libertad y su dimensión ética se fundamenta en principios conceptuales, a partir de los cuales se edifica el sentido de una humanidad civilizada. Una indagación necesaria. Quisiera formular algunas interrogantes que han dado lugar a esta reflexión que hoy presentamos. Se está lejos en las democracias contemporáneas de las exigencias de capacidad para la reflexión y práctica política. ¿Estamos acaso ante la exhumación de una antiguaya?
Se ha soslayado su dimensión ética, una que ha sido sostenida sobre la base de valores y principios para la vida ciudadana, vida en comunidad desde la filosofía clásica griega. O su requerimiento en nuestras sociedades complejas son visitas anacrónicas de un pasado ya superado. Preguntas muy pertinentes que efectivamente se han formulado en las nuevas corrientes del pensamiento político y filosófico. Son indagaciones orientadas a evaluar en un afán de mayor amplitud comprensiva los problemas de justicia, de igualdad, de la calidad de la democracia y de los ciudadanos en las sociedades complejas contemporáneas. Indagaciones que recorren un arco político y social desde nuevas definiciones de una sociedad justa hasta una comprensión diferente del concepto, siempre en construcción, de ciudadanía y participación política. Me refiero aquí a autores y obras escritas desde una nueva concepción del liberalismo que ha traído un elenco de respuestas críticas muy diversas. Desde antiguo resulta del todo inconcebible la vida en la polis sin la presencia de la ética como una teoría normativa para la vida virtuosa. Hemos leído, por ejemplo, en la República de Platón, cómo su lectura se inicia sobre dos conceptos fundamentales para la vida en comunidad: la justicia y el derecho, dos ideas indisociables. La primera está presente en el inicio del diálogo, en letras pequeñas, en el individuo y de inmediato en letras mayores, el derecho en el Estado. En la lectura del Político vemos al joven Sócrates, en un supuesto encuentro con el extranjero, disertar en el análisis sobre la función real, la justicia y el papel de las leyes. Y en la Ética Nicomaquea, en Aristóteles, ser ciudadano revelaba un carácter que se hacía visible con ciertas y específicas condiciones intelectuales, el frónimo aristotélico, siendo este un requerimiento para pensar y ejercer la praxis ciudadana a partir de la razón. No hay ciudadanía sin que a su vez ésta sea ejercida con el acompañamiento de la razón que razona y con el ejercicio de su arete propia. De manera que bien supremo, eudaimonía y frónesis constituyen el núcleo de las ideas y prácticas comunes de la vida ciudadana en el Estagilita. Conceptos indispensables exigidos para gobernar y ser gobernado. La filosofía de las cosas humanas. Educar para el ejercicio de la vida ciudadana, una vida virtuosa, es una idea central en Aristóteles. Y ello supone una vida justa como equilibrio realizado en una ciudad. No hay justicia sino en las relaciones sociales. También podemos ver una constante preocupación de requerimiento moral en la relación gobernante-gobernado al observar que en la teología política cristiana de la Baja Edad Media, el sentido de regere, de donde procede la palabra régimen y rey, gobierno con fines providenciales, gobierno para el bien común, está direccionado sobre la base de un gobierno moral de las conductas. Gobernarse a sí mismo para gobernar a los otros supone una reflexión sobre un yo calificado para el discurso y la acción política. En la Alta Edad Media, el agustinismo político describe y explica el derrumbamiento del hombre afectado por la desobediencia a la ley de Dios. El síntoma de esta escatología, derrumbamiento, es la imposibilidad de gobernarse a sí mismo y no tener control sobre sus pasiones, envuelto en un desorden físico y moral, insuperable que conduciría ineluctablemente a imponer y justificar desde afuera una voluntad ajena al mismo para ser gobernado. Es, por cierto, cambiando lo cambiable, un argumento tutelar de todas las dictaduras y gobiernos totalitarios, concebir a la persona humana no como tales, sino agregados numéricos, no solo atados a una condición existencial momentánea, sino una disminución de la persona misma, porque son incapaces de pensar y entender la libertad.
ciudadanía, capacidad y representación política. Mi propuesta para su consideración es que la idea de ciudadanía que aquí presentamos no es solo, a los efectos de su consideración, una actitud intelectualista o ilustrada a la manera de cómo la pensó Kant en la metafísica de las costumbres, al momento de hacer la diferencia entre ciudadanos activos y pasivos, sino que en la idea de ciudadanía confluyen dos condiciones, la de la capacidad y la moral. La argumentación ilustrada resalta la capacidad intelectual del ciudadano en el ámbito del ejercicio de sus derechos políticos. El argumento moral que acompaña la visión ilustrada es que en el ciudadano concurren dos dimensiones, la de ser elector y la elegibilidad. Ambas dimensiones califican el oficio del ciudadano. La primera se expresa en la evaluación y escrutinio del poder, y la segunda en la función pública de la representación política, que exige probidad en el manejo de la cosa pública. Aunque ya no es posible pensar la idea de ciudadanía en los términos concebidos por Sieyès, autor de esa taxonomía referida por Kant, la función pública está sentada sobre una base de civilidad, esa religión civil enunciada por Rousseau, que amalgama a los ciudadanos en una propuesta de identidad, valores culturales y de mayoridad política. Una doctrina civilizatoria para la realización ciudadana que aminore los graves problemas de justicia y desajustes de las sociedades capitalistas postmodernas. Ocuparse solo del sí mismo, del solo interés egoísta, con olvido negligente de la cosa pública, corre el grave riesgo de suplantar la libertad por la seguridad, porque ese desinterés conlleva a tener una visión de la sociedad civil y de las instituciones como imágenes rotas de un espejo que no refleja la necesaria articulación de los ciudadanos para la vida buena, la vida en civilidad. Imágenes vaciadas de la idea de justicia, imposibilitadas para la vida en común. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino en De Regno, al afirmar que se hace necesario que una comunidad de hombres tenga una doctrina que los una como pueblos para ser calificados como tales. Una comunidad donde la idea de ciudadanía y su práctica política pueda ser construida sobre la base de una doctrina básica común que reúna en su seno valores morales y una idea comprensiva de justicia. Una comunidad que auspicie la identificación de las personas con esta y que vean que las instituciones puedan tutelar en el sentido jurídico moderno de este término la pluralidad o multiculturalidad de los contenidos individuales y grupales que conforman la sociedad civil más allá de los límites canónicos de las teorías normativas de gobierno. El concepto de capacidad que acompaña esta construcción del oficio del ciudadano es un elemento esencial, a mi juicio, en la teoría política contemporánea, porque establece una relación exigente entre capacidad, conocimiento, y la formación de una particular teoría de la voluntad en la formación y responsabilidad política y moral de la opinión calificada para la representación política y sus otras modalidades. Es por ello que pensamos en el concepto de deber como inherente al ejercicio de la libertad política, porque es un requerimiento de autonomía de la voluntad política para el uso práctico de la razón. Muchas gracias. A continuación, entonces vamos a escuchar la ponencia del doctor José Vicente Carrasquero. Las redes sociales como representación del espacio público, pensamos que es un tema muy importante en el día a día de nosotros, en este mundo de alguna manera regido por el Internet de las cosas, que ha abierto una cantidad de nuevos espacios públicos
para la gente, donde ya no hace falta salir a la calle para participar, y donde se ha creado esta suerte de espacio virtual en el que la gente puede ejercer su ciudadanía. Con el advenimiento de Internet y su continuo desarrollo, se ha dado la aparición de redes sociales que permiten establecer relaciones entre usuarios, que en un principio eran familiares y amigos, pero este ámbito de acción ha ido creciendo y las redes sociales permiten la interacción entre usuarios que ni siquiera se conocen. Quizás el elemento que mejor explica muchas de estas relaciones es el interés. Es así como asistimos a la aparición de los influencers y de grupos que convocan a gran cantidad de personas alrededor de sus publicaciones. Nos anima en este caso el papel de las redes sociales, el papel que las redes sociales han venido jugando desde el punto de vista político. Una de las muchas dimensiones que observamos en el ciberespacio. Son muchos los usuarios que han encontrado en esta herramienta un mecanismo de participación en ese subconjunto del espacio público que encontramos en el Internet de las cosas. En este espacio virtual se ha replicado un contexto en el cual los ciudadanos encuentran la posibilidad de ejercer su raciocinio. Este espacio público en su virtualidad no parece tener límites geográficos. Es claro que las herramientas que nos permiten hacerle seguimiento a las redes nos indican que en temas particulares de un país o región, la mayoría de los usuarios se encuentran ubicados en esos espacios físicos. Pero como mencionamos al principio, el interés juega un papel fundamental y es así como desde fuera de esos países o regiones, otras personas pueden participar en ese espacio público. Hay, por supuesto, aquellos cuya participación se limita a la observación, el seguimiento de las opiniones emitidas o los temas debatidos. Estos mecanismos han incluso permitido a sociólogos, politólogos, psicólogos y comunicadores sociales, entre otros, hacer un seguimiento silente de estos espacios públicos. Antes de continuar con nuestra exposición, es necesario mostrar algunos números. Facebook tiene unos 2.700 millones de personas y es la herramienta con más usuarios en el mundo, seguida de YouTube con 2.300 millones de personas, WhatsApp con 2.000 millones. De las 16 aplicaciones consideradas, Twitter es la más pequeña, con 356 millones de usuarios. Instagram, por ejemplo, tiene 4 veces más usuarios que la red del Pajarito Azul. Además, 70 millones de los usuarios de Twitter están en los Estados Unidos, lo que hace que más o menos el 20% de los usuarios de Twitter vivan en Estados Unidos. Como podemos apreciar, las redes sociales están lejos de representar a los ciudadanos del planeta y aún así se les atribuye un poder impresionante de movilización. Quizás uno de los hechos históricos más mencionados cuando se estudia esta materia tiene que ver con la primavera árabe y en particular la revolución de Egipto de 2011, que tuvo en Twitter una gran herramienta de alcance para movilizar a los ciudadanos con tan solo 140 caracteres por mensaje. Más recientemente, el asalto al Capitolio norteamericano se atribuye al uso de que el expresidente Trump hizo de su cuenta de Twitter, que contaba en ese momento con 80 millones de usuarios. Entonces, cuando somos testigos de una esfera pública donde parte de la sociedad civil ve en estas herramientas un mecanismo para ejercer control del Estado. Son muchos los ejemplos en los que las redes sociales han sido usadas para revertir acciones políticas tomadas por los gobiernos, llamados a tomar medidas respecto a determinados problemas que aquejan a la sociedad.
Es en esa esfera pública donde los ciudadanos amalgamados alrededor de un interés y con base en sus valores y principios participan directamente en la promoción de determinadas acciones o expresan su apoyo o rechazo a determinados temas. Son más escasos los eventos en los cuales las redes sociales actúan como una representación de la opinión pública, entendiendo la opinión pública como una forma racional y educada de ejercer control sobre los componentes del Estado. El ciudadano común es más dado a expresiones típicas de la esfera pública, en la cual la gente habla más desde su propia perspectiva y con poco apego al bienestar general. Me atrevería a decir que YouTube es la red social que más se presta al espacio a la opinión pública, como la entendemos en este trabajo. Sin embargo, es difícil lograr masificar las expresiones que se dan en una red en la que tienen más éxito los videos relacionados con el arte, en un sentido amplio, o con la moda, por ejemplo. Mencionamos de pasada la existencia de los influencers. Los hay en casi todas las facetas de las redes sociales. En lo que tiene que ver con la política, son muchos los que logran notoriedad en las redes sociales. De hecho, se convierten estas redes en un mecanismo importante para el accionar público, sobre todo en campañas electorales. Con el desarrollo de nuevas tecnologías de información y las capacidades casi infinitas de hardware, el data mining, el big data, la inteligencia artificial vienen a ser herramientas fundamentales para descifrar al ciudadano y de esta forma construir mensajes que los atraigan. Es notorio el manejo electoral sobre el tema del control de armas en las elecciones norteamericanas del año 2016. De acuerdo a la segmentación arrojada por el data mining, se enviaron mensajes particulares, específicos, a diferentes grupos, unos a los que veían el porte de armas como un derecho, ya que vivían en zonas peligrosas. Otras mensajes defendían el derecho constitucional a aquellos puristas defensores de las enmiendas y de tradición para los que, por ejemplo, practican la caza deportiva desde tiempos inmemoriales. Un producto interesante y potente el uso de los datos generados por las redes sociales para influir en los ciudadanos. Nuevas formas de representación política se dan en las redes sociales. Hay liderazgos que han surgido a partir de un uso adecuado de estos espacios. El presidente Nayib Bukele de El Salvador ganó las elecciones a pesar de no pertenecer a ninguno de los dos grandes partidos del sistema. Su uso intensivo de las redes sociales lo catapultó ante el electorado. Después de asumir la presidencia, ha seguido usando las redes como canal de comunicación de sus ejecutivas. Un país de 1.45 millones de personas y 2.5 millones de electores, Bukele tiene 2.3 millones de seguidores en Twitter. Así como hay un liderazgo que busca el poder, los líderes de opinión buscan imponer ideas y promover al tiempo que critican gobiernos que no se comportan de acuerdo a lo que ellos pregonan. Es notorio el caso de la señorita Lidia Álvarez, que está convertida en una promotora del anticomunismo y ha recorrido muchos países llevando su mensaje. Gloria tiene 360.000 seguidores en Twitter. Otro papel importante de las redes sociales es el de posicionar temas de discusión en los distintos públicos. Este proceso de agenda setting, que antes era casi exclusivo de los medios, tiene ahora en el ciberespacio una gran cantidad de actores. Esto, sin embargo, ha hecho que muchas veces las listas de temas se hagan muy grandes y segmenten mucho al público. Cuando el tema tiene interés, puede mantenerse vigente por varios días, raras veces por semanas. Es tal la velocidad con que cambia la agenda de temas que se hace imposible para el ciudadano común seguirla. De allí que el interés de la audiencia vuelva a jugar un papel preponderante. Una vieja teoría de la comunicación, como es la del uso y las gratificaciones, tiene mucho poder para explicar la relación de los usuarios con las redes y nos ayuda a entender qué buscan los usuarios en este espacio.
Se puede decir entonces que muchos buscan en las redes sociales tendencias en la música, la moda, películas, productos de consumo, etc. Otros vienen con una perspectiva de participación y contribución con los temas que estén sobre el tapete. Y como mencionamos anteriormente, están los que simplemente consumen pasivamente asuntos de su interés. El éxito de Instagram, por ejemplo, se puede explicar desde la propuesta de Sartori y su Homo Videns, el ciudadano que prefiere interactuar con base en imágenes y menos palabras. Esta red social tiene también una cantidad de seguidores que ven en sus espacios públicos oportunidad para ejercer su ciudadanía en términos de opiniones y deseos de moderar la acción de los gobernantes. Pero, y siempre hay un pero, en este caso varios, las redes sociales no son ni de lejos la panacea de los espacios públicos en los cuales los ciudadanos pueden encontrar un paraíso de honestidad sincera de los temas. Las fake news han contaminado estos espacios, haciendo que muchas personas se formen opiniones equivocadas con respecto a algo según el interés de quien premeditadamente creó esa falsa noticia. Esta práctica reviste especial gravedad. Está el caso de Cochabamba, en Bolivia, donde la gente hacía filas en las calles para comprar cloro para combatir el COVID-19. El cloro para hacerlo tópicamente usado. Las campañas falsas en las redes están a la orden del día. Eso por supuesto ha venido afectando la idoneidad de las mismas como fuente confiable de información. El ciudadano con poca formación o ávido de noticias con respecto a un determinado tema se convierte en fácil presa de los inescrupulosos que promueven estas situaciones que degradan el espacio. Es como si el terror que produjo la Guerra de los Mundos de Wells en 1938 se repitiera una y otra vez en muchos de estos espacios. Algo que es digno de investigación es el posible efecto narcótico de las redes sociales en la ciudadanía. Después que Juan Guaidó asume la presidencia interina de Venezuela en 2019, las redes sociales hirvieron con llamadas a respaldar al nuevo actor político. Grandes manifestaciones se dieron en las calles de muchas ciudades del país. Sin embargo, dos temas se colocaron en las redes coincidiendo con una pérdida de fuerza de la movilización popular. Por una parte, se comenzó a dar como un hecho una posible invasión de países aliados para imponer a Nicolás Maduro. Y por otra, se generó un debate sobre la aplicación del 187.11 de la Constitución. Hipotéticamente, estas argumentaciones introducidas en el debate público pudieran haber activado el latente locus de control externo de muchos venezolanos y haberlos hecho por esas demás improbables acciones. Como mencionamos anteriormente, las redes sociales han generado espacios públicos virtuales para ciudadanos digitalizados. Por el número de usuarios en las redes y la distribución de los mismos a nivel global, es claro que estamos frente a una brecha digital de dimensiones colosales. Las redes sociales pueden haber tenido un efecto marginal en muchas sociedades alrededor del mundo cuando se compara por penetración de la tecnología y acceso libre a estas plataformas. Debemos recordar, por ejemplo, que los ciudadanos chinos no tienen acceso libre a las redes sociales occidentales, a pesar de contar con tecnología de punta que sirve a un gran porcentaje de la población de ese país. Estamos en este caso frente a un control político por parte de la cúpula del Partido Comunista Chino que impide un libre uso de las redes como Facebook. Están los países como Venezuela y Bolivia, cuyos gobiernos han impedido un desarrollo de las infraestructuras de Internet con la hipotética finalidad de controlar el acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación alternativos o internacionales. La penetración de las redes sociales en países más pobres, por razones estructurales, deja una porción importante de la población mundial sin acceso a las redes sociales. No queremos decir que en países como Haití, por ejemplo, no existan estos espacios públicos virtuales
Pero sí es claro que la infraestructura no se encuentra lo suficientemente bien desarrollada para permitir una mayor penetración de las redes sociales. El ciudadano digital del siglo XXI tiene una interacción más ágil con el Estado. El acceso a servicios y la posibilidad de gestionar trámites a través de Internet empodera a las personas y les da potencialmente una mayor capacidad de control de la gestión pública. Son muchos los organismos del Estado en distintos países que tienen redes sociales como mecanismo de interacción con los ciudadanos y han implementado formas de rendición de cuentas a través de Internet. Hay una brecha etaria que se ha venido cerrando en la medida en que los baby boomers envejecen habiendo tenido un acceso temprano a dispositivos que han ido evolucionando y que han llevado a estos usuarios a mantenerse actualizados en cuanto a las nuevas tecnologías. Es claro que el nivel educativo y la clase social también juegan un papel importante en este aspecto. Podemos avisorar un futuro en el que el espacio público virtual irá creciendo en la medida que se vayan incorporando más ciudadanos de más países a las redes sociales. La democracia cuenta con esta herramienta como un gran aliado para su desarrollo en cuanto a la capacidad de debatir y generar consensos. La representación formal e institucional no ve amenazada su existencia. Sin embargo, habrá un mayor control de los constituencies sobre los funcionarios electos. El poder de la línea partidista se puede ver comprometida si el representante tiene un mayor control y presión por parte de sus electores. La democracia participativa cuenta con herramientas para su desarrollo, pero no debemos exagerar en nuestro optimismo. La participación ciudadana está directamente relacionada con el interés que las personas tienen en diferentes aspectos de la vida pública. El ciudadano digital le seguirá dando más importancia a sus intereses personales y se acercará a la política en la medida que alguna decisión lo ayude a conquistar o garantizar algo que le importe y que piense que puede obtener de una discusión del colectivo, de una decisión del colectivo. Esta es, en mi opinión, una de las razones por las cuales la representación institucional, formal, seguirá existiendo como parte integral de la vida política de nuestra sociedad. Muchas gracias. Excelente intervención. Voy a pasar a sintetizar algunas ideas, no todas. Una es, si la representación política no se fundamenta en un pacto, sino en promesas, ¿qué contenido o fundamento debe poseer para unificar, aglutinar y organizar a la sociedad? Me viene al pensamiento la diferencia entre república y principado de Maquiavelo, desde su aproximación a una acepción de democracia de Arendt. ¿Qué acepción de virtud y juicio los identifica o diferencia? Dado que se sustenta en la cooperación. La esfera pública arendtiana, que se basa en el pluralismo, no se opone a la idea o imposición de la voluntad general. Otro punto, efecto narcótico de las redes sociales en la ciudadanía. Es la frase del doctor Carrasquero. Un buen punto para ser considerado. Redes sociales y autoritarismo. Bueno, luego tenemos otras reflexiones e intervenciones que han hecho para el profesor Carrasquero. El espacio público virtual y el espacio público tradicional se excluyen. ¿Dónde opera la mayor representatividad? ¿Cómo impacta en la acción política de ciudadanos y decisores? Y esta reflexión con otra. ¿Por qué las redes sociales complejizan el ejercicio ciudadano? Es una paradoja. ¿Deberían visibilizarlo o no es así? Redes sociales, democracia y una emergente concepción de poder sería un buen tema a tocar. Bueno, muchísimas gracias, José Vicente. Estupenda intervención, como la de Carlos. Y bueno, queda Alejandro para cerrar este coloquio tan delicioso y tan maravilloso que nos ha, como dice José Vicente, convidado en diferentes espacios. Alejandro, para cerrar este coloquio tan delicioso y tan maravilloso que nos ha, como dice José Vicente, convidado en diferentes espacios. Alejandro. Pues bien,
En efecto, en varios de los comentarios que llegaron de los amigos participantes en varios países, que es una posibilidad que nos da precisamente estos medios, recomendaban que profundizásemos alrededor de algunos temas, que tratásemos a través del Centro de Estudios de Teoría y Filosofía Política de tocar esos puntos, de reflexionar sobre esas problemáticas y sobre esas posibilidades. Y por supuesto, en la medida de lo posible, pues iremos tratando de articular y diseñar seminarios, coloquios en este sentido en el corto plazo. A partir de este momento, pues bueno, se estrena este centro con miras a complementar desde una perspectiva teórica y de la filosofía política el accionar político, el accionar en ese espacio público en donde la pluralidad, la acción y la comunicación tienen sentido y tienen posibilidades, repitiendo la palabra, independientemente que ese espacio público sea aquel espacio tradicional o bien ya la ampliación de ese espacio público, una ciudadanía digital que es lo que estamos experimentando hoy en día. Son retos, son potencialidades de desarrollo, son capacidades que están allí al servicio del ciudadano por una parte, pero también al servicio de los actores políticos de todo cuño, ¿no? Que es uno de los aspectos que hay que resaltar. Y entonces, en ese sentido, sí, ratificar el compromiso del Politics Center, por supuesto, en general, y del Centro de Estudios de Teoría y Filosofía Política en función de profundizar sobre estas problemáticas, sobre estas realidades, sobre estas potencialidades que están presentes en el futuro, como decíamos allí hace unos días en una conversación, en el futuro de hoy, porque pareciera como que el futuro se desarrolla delante de nuestra mirada y se sobrepone, se solapa al presente. Bien, el agradecimiento a los tres maravillosos ponentes, a los tres colegas, a mis tres amigos, Omar Noria, José Vicente Carrasquero y Carlos Con, que hicieron posible esta maravillosa experiencia de la inauguración del centro y esta transmisión de reflexiones a los participantes y a todos los que nos vimos involucrados acá. Por supuesto, un saludo a los participantes que vinieron estoy viendo aquí, desde República Dominicana, desde Colombia, desde México, desde Venezuela, por supuesto, desde Perú, Ecuador, estoy viendo por allí. Es decir, gracias a todos y permanentemente les estaremos informando sobre nuestras actividades que se comienzan a desarrollar de ahora en adelante de la mano de Omar Noria y bajo la coordinación académica del profesor Omar Noria. Y bueno, decirles que aquí en la Florida Global University estamos absolutamente a la orden. Y a todos los que participaron hoy les estaremos haciendo llegar información sobre nuestros programas generales en el Politics Center y muchas novedades que vamos a tener y vamos a estar poniendo a disposición de los interesados en los próximos meses. Y un saludo de mi parte también, por supuesto, a los ponentes y a los participantes. Muchísimas gracias y buenos días.